Pido silencio, por favor. Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia. Pregunta la diputada doña Meritxell Batet, del Grupo Socialista. Gracias, presidente. Señor ministro, ¿propone su Gobierno sancionar a los medios de comunicación por ejercer el derecho a la información? Gracias, señora Batet. Señor ministro. Gracias, presidente. Señorías, señora Batet, en absoluto. Lo que este Gobierno está trabajando es por promover un fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, un fortalecimiento del sistema de garantías y libertades públicas. Y esto no es una declaración retórica, es un breve resumen del conjunto de medidas de reforma, de proyectos de ley que en esta Cámara y en el Senado están hoy, por ejemplo, en debate. O han sido ya aprobados, como ha sido el Estatuto de la Víctima, como ha sido el Código Penal, como ha sido el fortalecimiento del sistema de aseguramiento e indemnizaciones a las víctimas de accidentes, como es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo tanto, lo que este Gobierno está haciendo está en la agenda del Gobierno, en los proyectos presentados en esta Cámara, y todo ello camina en la misma dirección: fortalecer nuestro Estado de Derechos y nuestro sistema de garantías. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Señora Abad. Gracias, presidente. Señor ministro, su Gobierno ha trabajado durante 4 años para dañar y restringir las libertades y los derechos civiles. Le voy a poner 3 casos incontestables. Lo han hecho desde el Gobierno y lo hicieron desde la oposición. Cuestionan la libertad de las personas para casarse con quien quieran. Cuestionan la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad y han restringido mediante ley algo tan importante como es la libertad a manifestarse. Pero también en el ámbito de la libertad de información han restringido y han dañado esa libertad esencial. Han impuesto y han roto el consenso para elegir al presidente de Radio Televisión Española y nos lo han impuesto por 2 veces en esta legislatura. Han acabado con el pluralismo informativo de este ente público, dañando también a la libertad de los profesionales que trabajan en este ente público. Han introducido mediante ley una sanción grave para los reporteros gráficos que emiten imágenes de policías, de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y muchísimos periodistas del ámbito de los medios privados han denunciado presiones de su Gobierno. Señor ministro, dañar la libertad de información no es dañar cualquier libertad, porque hablar de la libertad de información es hablar de la piedra angular de nuestro sistema democrático. En palabras del Tribunal Constitucional, es la esencia de la construcción de una sociedad libre y plural. Por tanto, están atacando a la libertad en mayúsculas, a la libertad, a toda ella. Ustedes son muy liberales para privatizar hospitales, son muy liberales para vender viviendas públicas a fondos buitres, pero son muy intervencionistas y muy restrictivos a la hora de reconocer, de potenciar, de ampliar libertades públicas, derechos fundamentales, derechos y libertades civiles. Son muy parcos a la hora de reconocer el ámbito personal. Ustedes solo creen en una libertad, creen en la libertad del mercado, en la libertad económica, pero no creen en la libertad de los ciudadanos a la hora de desarrollarse como personas y a la hora de decidir en su ámbito personal. Ustedes practican un liberalismo invertido, señor ministro, un liberalismo invertido que es en realidad la expresión del conservadurismo más rancio y la derecha más rancia de toda Europa. Muy bien. Muchas gracias, señora Batet. Señor ministro. Gracias, presidente. Señora Batet, lamento discrepar absolutamente con todas las consideraciones. Si algo se ha hecho en esta legislatura desde este lado de la Cámara es promover reformas legislativas que, como decía, fortalecen nuestro Estado de Derecho, fortalecen las garantías, fortalecen los derechos públicos y todas y cada una de las medidas han ido dirigidas en esa dirección. Por cierto, mencionaba usted ahora de pasada también algo sobre la privatización de hospitales. Recientemente el Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto que frente al lío que algunos organizaron con ocasión de un proyecto de mejora de la gestión de la sanidad madrileña es plenamente constitucional. Por
por lo tanto no parecía que había ninguna tacha de legalidad en ese proceso. Por otra parte, todas las reformas, como le digo, señoría, están absolutamente orientadas en esa dirección. De todas formas, también sería muy bueno que ustedes también informasen a la Cámara, porque a lo mejor no lo saben, cuál es la posición que está manteniendo el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo con ocasión de la Directiva de presunción de inocencia, porque lo están haciendo ustedes muy bien allí en el Parlamento Europeo cuando están diciendo que no hay que permitir que haya juicios paralelos, no hay que permitir que haya condenas anticipadas, hay que conectar el derecho a la información con los derechos a las libertades individuales. Y, por lo tanto, ese es un magnífico trabajo que están haciendo ustedes en el Parlamento Europeo y seguramente aquí, cuando haya que transponer la directiva europea que se apruebe a final de año, también tendremos que hablar sobre esta cuestión. Por lo tanto, yo creo, señoría, que menos debates artificiales, más debates pegados al terreno. Estaremos encantados con todas las reformas que estamos desarrollando en materia de mejora de la justicia, en materia de fortalecimiento de los derechos fundamentales, de recibir las enmiendas de sus señorías, de debatir las mejoras que estas leyes pueden incorporar y, le digo, como le he apuntado al principio, trabajar por el fortalecimiento del sistema de libertades en nuestro país. Muchas gracias.